si vos mirás la historia, lo que se hizo fue sacarle los dólares a los exportadores para dárselo a los importadores. ¿Cuál es el problema de todos los gobiernos? ¿Por dónde explotan por el aire? Por el dólar. Porque engordaste los sectores que consumen dólares, los pusiste a dieta a los que generan dólares. Que Argentina es un país capitalista sin capitalistas. ¿Eso sigue siendo así también con el gobierno de Milei, que pregona la libertad? El capital no tiene rentabilidad. Es difícil que tengas inversiones de economía real, salvo las que implican recursos naturales a precios muy por debajo del mercado, que son las que vos tenés por ahí en un Vaca Muerta o en un litio o en otros sectores. En tu cabeza ya como empresario, digo, el hecho de hablar de dinero, de invertir, de los retornos, es algo que lo tenés incorporado, entiendo. ¿Cómo conviven en tu cabeza esas dos cosas? O sea, yo no hago una cuenta de cuánto vale la compañía, vale mucho más ahora que antes. En la medida que tengas la suerte, más o menos para lo que a vos te gusta, tener lo suficiente, después de ahí para arriba no te cambia mucho tu vida. Hay gente que sí, que tiene un avión privado y quiere tener el último modelo y si puede se compra el otro mejor y compite, pero no es la mayoría. La mayoría me parece que hace las cosas por pasión. Hoy vamos a hablar de una empresa casi centenaria, una empresa holding que tiene distintos negocios con marcas muy reconocidas en el mercado, desde Morixe, Cerro Negro, Dapsa, y también es una compañía que tiene de socio a la familia Ornequian en la Compañía General de Combustibles. Ha hecho inversiones también de la mano de un socio estadounidense en el negocio de las papas congeladas, y nadie mejor para hablar de la Sociedad Comercial del Plata que su principal accionista, Ignacio Noel. Bienvenido a Dueños del Mercado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Facu, y veo que lo tenés muy claro a lo que es Comercial del Plata. Así que suelo leer los balances. Hay a que disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Ignacio, para romper el hielo, algo que siempre me pregunto, cuando entraste a Sociedad Comercial del Plata, ¿tuviste en cuenta o particularmente en cuenta el hecho de que era una holding diversificada? Bueno, sí, yo fui invitado a participar en el directorio en el año 2003 como director independiente, la época en que aquí se implementó algo similar a lo que fue en Estados Unidos una ley que se llamó Sarbanes-Oxley, que invitaba a las empresas a tener directores independientes después del caso de Enron, como para que los directorios no fueran directorios que decían a todo que sí, sino que hubiera directores que no tenían intereses en las compañías y pudieran tener una opinión más independiente y evitar problemas como el que había ocurrido con Enron. Así que sí, tenía claro, en ese momento la empresa todavía estaba en convocatoria de acreedores, 2003. Que hay que recordar, una de las convocatorias de acreedores más grandes, de las más tremendas que tuvo la Argentina cuando todavía lo lideraba al grupo la familia Soldati. Así es, fue una convocatoria grande en magnitud, con bonos emitidos en el exterior y acreedores locales, y también con una duración de casi 18 años hasta que levantamos la convocatoria a fines de 2016. Exacto. Ahí, sí. Cuando entraste, ¿con qué te encontraste? Era una empresa que ya estaba de alguna manera desguazada, porque ese proceso se vivió ya a fines de los 90, pero ¿qué había en Sociedad Comercial del Plata y qué valor tenía la compañía en ese momento? ¿Recordás? Bueno, para mí el valor que tenía era el potencial de volver a ser un vehículo para invertir en distintos sectores con una nueva estrategia que la que había tenido en su momento y que la había llevado a esta situación de concurso de acreedores a fines de la década de los 90. Para mí era más que nada el potencial, porque obviamente ya para ese momento había perdido prácticamente todas las tenencias en compañías que habían participado en el proceso de privatizaciones y había perdido el control de Compañía General de Combustibles, que era un poco la nave insignia, era 100% de Comercial del Plata y en ese momento tenía
un 19%. Claro. Hoy tiene el 30%, porque logramos comprar juntando las moneditas un 11% más cuando entra al capital de Compañía General de Combustibles Corporación América. Clarísimo. Ahí hay que recordarle también a la gente, la Sociedad Comercial del Plata era dueña, por ejemplo, del Parque de la Costa, que fue también el talón de Aquiles, creo. En ese momento se endeudaron para hacer el tren y el Parque de la Costa, los Soldati, y después la empresa entra en esa gran crisis que describíamos. El valor en sí en bolsa de la empresa, ¿te acordás? ¿Comprabas ya papeles de la empresa cuando eras director? Bueno, yo antes de entrar al directorio, yo en realidad mi primer trabajo en la vida, digamos, fue a los 17 años cuando entro a trabajar a Indupa. Mi familia tenía una relación de amistad muy cercana con el fundador de Indupa, el señor Raimundo Richard, que había fundado Indupa en Cinco Saltos, Río Negro, de la mano de una empresa francesa de Pellinet Saint-Gobain. Y en mi primer trabajo, cuando yo termino el colegio, yo terminé a los 17, era el más chico de la clase, mi padre me dice, bueno, ahora yo iba a un colegio privado, me dice, se terminó el mundo de la educación privada, vas a estudiar en la UBA y vas a trabajar, ya te conseguí un trabajo en Indupa. Así que yo tenía ya relación con la bolsa a través de mi primer trabajo. Claro. Y bueno, de alguna forma invertía en bolsa desde chico y Comercial del Plata formaba parte de mi portafolio de compañías. Así que en realidad cuando fui al directorio yo ya tenía algunas acciones de Sociedad Comercial del Plata. Antes de seguir con la historia de Sociedad Comercial del Plata, entre paréntesis, tu padre también era empresario porque venís de una familia, yo digo, de los industriales más antiguos de la Argentina, porque data de 1847 más o menos, Noel y compañía. Ahí también la gente va a asociar la mermelada, por ejemplo, famosa. Así es. Bueno, 1847 sí vino el que sería mi tatarabuelo o el padre de mi tatarabuelo, que fundó en época de unitarios y federales. Dicen que había una publicidad que decía que lo único que estaban de acuerdo los unitarios y los federales eran en los dulces Noel. Y bueno, yo llegué a trabajar en la empresa familiar, a estar en el directorio también, y fue una empresa que duró hasta fines de los 80, una empresa de alimentos que también cotizaba en bolsa, Noel y compañía. Así que, digamos, fue una empresa que duró prácticamente 150 años, pero bueno, con los altibajos de la economía argentina, terminó mal a fines de la década de los 80, porque era una empresa integrada desde la fruta hasta el producto final que estaba en la góndola o se exportaba mucho también. Y bueno, la agarraron estas épocas de dólar barato, en donde entraban productos importados, y la empresa, bueno, no tuvo la flexibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos, seguía produciendo en Argentina en épocas en donde era más eficiente probablemente importar, pero bueno, no siempre es tan fácil, ¿no? Lógico. Ahí me das el pie para preguntarte, ¿hoy estamos otra vez con el dólar atrasado en este gobierno de Milei? Bueno, yo creo que Argentina, no sé si la palabra es dólar atrasado, que es lo que se utiliza habitualmente, porque me parece que Argentina tiene un problema de competitividad estructural. Por un lado, sabemos que los salarios reales han caído mucho en los últimos años, pero por otro lado, si vos tomás los salarios en determinadas industrias a dólar de exportación, no son baratos. Yo te diría, por ejemplo, por poner un caso concreto, en la industria de los pisos y revestimientos cerámicos, que nosotros participamos con Cerro Negro, y vos comparás los salarios en dólares de exportación de esa industria a nivel global y son altos. Claro. Probablemente al trabajador, cuando va al supermercado, no le es fácil, pero Argentina no es competitiva en muchas industrias hoy en día.
Porque claro, muchas veces la gente dice, no, bueno, pero yo gano X dólares, pero hacen la cuenta con el dólar blue, pero para el industrial argentino que trabaja en blanco y que si exporta el dólar del Banco Central BCRA 3.500, que no llega a 1.000 pesos, y en algunos productos inclusive tiene retenciones, el dólar no es el dólar blue y el salario es el salario en dólares oficiales o en dólares de exportación. Entonces Argentina tiene un problema de competitividad gravísimo y no es casual que hoy básicamente Argentina, y esto excede el gobierno actual, es un problema que lleva más de 100 años, te diría, con altibajos, la Argentina tiene un problema de competitividad muy grave. Y el riesgo ahí para una empresa, por ejemplo, como Morixe, o mencionaste a Cerro Negro también y los pisos cerámicos, ¿cuál es? ¿Puede repetirse la película de Noel en ese sentido si lo llevamos a un extremo? En un extremo podría llegar a pasar que parte de la industria sufra por la competencia de productos de importación, podría pasar, no lo descarto, dependiendo de cómo se haga la apertura de la economía y más allá de los temas arancelarios o aduaneros, cómo sea la política cambiaria de la Argentina, porque muchas veces se hace la mala prensa de la industria argentina, pero la realidad es que la industria argentina, si fuera tan rentable y cazáramos en el zoológico, habría fila para comprarnos las empresas o habría nuevas empresas abriéndose todos los días, es lo que diría la teoría económica de los libros. Habría gente haciendo cola para abrir nuevas fábricas en Argentina para cazar en el zoológico, y eso no pasa. Y de hecho, cuando vos ves las últimas transacciones de M&A, como se le dice, de compraventa de empresas, en general muchas multinacionales se van y los que quedan son el management local asociado a un fondo de inversión o algún empresario nacional, con lo cual no están viniendo del mundo a invertir en la Argentina. Probablemente vengan a Vaca Muerta, vengan al litio, pero vengan como venían a Potosí en la época de la colonia a sacar la plata y llevársela a Europa. O sea, vienen por recursos naturales, pero en donde hay supuestamente valor agregado, léase mano de obra, trabajo argentino, fletes, proveedores, ahí yo no veo que vengan muchos y no es algo contra un gobierno en particular. A mí me gusta mucho la historia, por más que yo estudié soy ingeniero industrial de la UBA, con mucha honra, pues una universidad extraordinaria, y yo digo, el primer control de cambios, en 1930 se creó la Comisión de Control de Cambios. Ya en ese momento el Estado argentino toma control de la política cambiaria para decir a qué tipo de cambio se podía importar, se podía exportar, a quién le iban a dar dólares, a quién no le iban a dar. 1930. ¿Qué pasó del 1930 a 2024, casi 100 años? Con algunas modificaciones de forma, con cambios de nombre, vivimos con cepos de todo tipo y controles cambiarios. Esto fue perfeccionado en la época del peronismo, con tipos de cambio múltiples, con el IAPI, con negociados de todo tipo, pero básicamente si vos mirás la historia, lo que se hizo fue sacarle los dólares a los exportadores para dárselo a los importadores. Sí. Entonces vos, si transformás la economía de un país, engordás a los sectores que usan un dólar menor al de mercado y le sacás dólares a los que generan dólares, los pagás más barato, va a crecer el sector importador o consumidor de dólares y no va a crecer todo lo que podría, como sí pasó en Australia y en Canadá, que en el 30 eran economías parecidas a nosotros, los sectores que generan dólares. Entonces, ¿cuál es el problema de todos los gobiernos? ¿Por dónde explotan por el aire? Por el dólar. ¿Por qué? Porque engordaste los sectores que consumen dólares y lo pusiste a dieta a los que generan dólares. Total. Entonces, no hay que ser un genio de la economía para ver, esto es pura historia económica. Y ahí, el traje de industrial para vos, ¿cómo te queda? Porque digo,
seguís invirtiendo en la Argentina, sumás empresas, entiendo que estás siempre viendo distintos sectores. En ese contexto que describís, ¿por qué decidís invertir en la Argentina desde hace ya varias décadas? Sí, bueno, yo te diría, personalmente yo creo que la Argentina no va a tener salida si no logra resolver lo que se llama esta restricción externa, esta falta de dólares, porque todos los países importan y exportan, pero lo que no hacen todos los países es intervenir de forma tal que al exportador no le dan el verdadero ingreso que le corresponde y a quien importa o consume dólares le dan un dólar subsidiado. Eso no lo hace, no comparemos Estados Unidos o Europa, no lo hace ni Uruguay, ni lo hace Chile, ni lo hace Brasil. Entonces, hasta que nosotros no tengamos una economía, entonces por eso digo, encantado de competir con las importaciones. Yo creo que la economía, para que progrese, tiene que ser una economía abierta y tiene que ser una economía que compita con el mundo. Pero para eso vos tenés que dejar que el dólar valga lo que tiene que valer. Total. Después vienen las elecciones parlamentarias o las elecciones presidenciales y los atrasos cambiarios, lo que Miguel Bain en su momento decía, los macrocidios, los gobiernos que en el año electoral atrasan el tipo de cambio para generar una sensación de bienestar, de droga, de dólar barato, la gente viajando. Entonces vos ves que en tu oficina todo el mundo viaja con los chicos a Disney. Te vas a decir, bueno, acá hay algo que no funciona, porque sin con esto pretender restringirle a nadie su movilidad o el viaje a Disney. Si viste el chico que hace los mandados se va a Disney y por ahí hay algo que no funciona. El dólar está muy se va barato. todos los años a Disney, hay algo que no va. Entonces yo digo, yo quiero competir, pero quiero competir con el dólar que tenga que ser. Mientras vos me mantengas la obligación para el exportador de liquidarle los dólares al Banco Central, no es una economía de libre mercado. Entonces, si somos de libre mercado, seamos de libre mercado, no solo el discurso. Y ahí lo ato con algo que también mencionaste en alguna entrevista, de que Argentina es un país capitalista sin capitalistas. Y bueno, ¿eso sigue siendo así también con el gobierno de Milei, que pregona la libertad? Yo creo que sigue siendo así, porque obviamente vos no desmantelás en menos de un año de gobierno algo que se ha formado, como vos ves, desde por ahí 100 años. Hace 100 años que le has ido agregando restricciones a esos mercados y a la economía y regulaciones. Entonces vos hacés que la gente viva, digamos, buscando la regulación más que compitiendo. Entonces vos seguís siendo una economía que básicamente exporta el trigo, el maíz, la soja, y en cuanto vos querés agregarle un poquito de valor, le hace mano de obra argentina o servicios argentinos, te caes del mercado internacional, no sos competitivo. Entonces yo creo que sigue siendo una economía, en una economía así, ¿qué ocurre? El capital no tiene rentabilidad, porque al final, digamos, si las deudas hay que pagarlas, los impuestos hay que pagarlos, los sueldos son los que hablábamos antes, no son, probablemente la gente no vive como quisiera, pero cuando vos lo pasás a dólares de exportación no sos competitivo, porque no son bajos en dólares frente a economías de países emergentes, sos mucho menos competitivo. Entonces lo que ocurre es que el capital no fluye, y menos si hay tasas de interés que, digamos, en el negocio financiero, que es un negocio donde se hace plata con plata, sin transformarlo vos en una industria. Agarrás el capital, lo transformás en materia prima, mano de obra, maquinaria, producís un producto, hacéis una transformación, con todos los riesgos que eso implica, porque finalmente intervienen un montón de mercados en tu producto final, para venderlo, cobrarlo y volver a transformar. Es como una alquimia. Arrancaste con el capital, lo transformaste en cosas, en servicios, en trabajo, y volvés a tener el capital en la mano. Mucho más fácil es tomar el atajo de una operación financiera. Lógico. Entonces, es difícil que tengas inversiones de economía real, salvo las que implican recursos naturales a precios muy por debajo del mercado, que son las que vos tenés por ahí en un Vaca Muerta o en un litio o en otros sectores. Así todo, en estos 20 años vos sí decidiste invertir en la economía real, si se quiere, a través de, por ejemplo, Morixe, que es una marca conocida, icónica ya, porque se metió
a competir con históricos colosos del mercado. Ahí, ¿qué te lleva a vos a hacer ese tipo de inversiones? Porque quizás eso sí no lo escuché nunca de tu boca. ¿Tiene que ver con ese padre industrial o con esa familia industrial? ¿Tiene que ver con ver una oportunidad y entrar en ese nicho? Sí, tiene que ver con ver una oportunidad, pero normalmente porque ha habido una destrucción de capital muy grande. Entonces, si vos mirás los distintos casos, las empresas en las que yo participé a través de una compra y una puesta en valor, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, Morixe tenía 5 meses de sueldo 5 años de obra social impaga, 5 meses de sueldo impagos, aguinaldo, o sea, era una compañía que técnicamente tendría que haberse concursado. Yo nunca concursé en ninguna compañía, de las que yo tomé el control, en ningún caso me concursé. Aporté capital y trabajo, básicamente, y la saqué adelante. Entonces yo lo que vi fue una oportunidad de generar valor y debo reconocer, como digo, como decían estas publicidades, que no me acuerdo cuál era, que decía que bueno, las cosas que realmente tienen valor no se compran en la vida. Yo soy un convencido de eso. La satisfacción que te da de golpe haber arrancado de una compañía que estaba... es como agarrar, a mí me gusta la analogía futbolera, agarrar un equipo que estaba en el descenso y decir, muchachos, vamos a llegar a primera, que te miren con cara de que esto es imposible y un día estar jugando la Champions League o la Libertadores. Claro. Entonces, eso es una satisfacción que no tiene precio, pero si vos mirás, todas las compañías que yo, Cerro Negro, Alimentos Modernos, Morixe y alguna otra por ahí, son compañías que yo compré en distress, como se dice en la jerga financiera, en dificultades financieras muy graves, y se lograron poner en valor con mucho trabajo y con aportes de capital. Yo, Morixe, hice 2 suscripciones de capital. ¿Por qué montos más o menos? Y bueno, en su momento, órdenes de magnitud, habrán sido en total $10 millones, la suscripción total. Exacto, ¿no? Rompiste el chanchito y pusiste en la empresa. Principalmente más lo que pusieron otros accionistas. Lógico, ¿no? lógico. Porque es una compañía que cotiza en bolsa y bueno, cuando yo la compré tenía 400 accionistas, hoy tiene más de 9.000. Sociedad Comercial del Plata hoy es una compañía, y no digo un número equivocado, tiene más de 70.000 accionistas. En todo el mundo. En todo el mundo, en 20 países. Claro. Tenés un accionista hasta en Hungría. Increíble. Digo, pues yo lo miro todos los meses. Claro, vos sos el principal accionista, ¿tenés qué porcentaje hoy más o menos? 45%. 45%. Y convivís con esos 70.000 minoritarios. 70.000 accionistas, que hace 5 años cobran dividendos en efectivo, ¿no? Claro. Pero digo, o sea, ¿por qué yo digo que es un capitalismo sin capitalistas? Pues para mí la naturaleza del capitalismo es que el dueño de la compañía, sea un kiosco, sea una gran compañía, toma el riesgo de las ganancias, y si le va bien tiene ganancias, pero si le va mal pierde su capital. Y en Argentina vos ves que, y esa es otra cosa ya, yo digo, con los de afuera competimos muchas veces en condiciones desleales, porque yo no tengo ningún problema en competir, pero ellos no tienen que lidiar con los sindicatos argentinos, con el atraso cambiario, con los cambios permanentes de política, porque yo compito contra un chino, que la economía en China, el empresario chino que fabrica porcelanato chino, tiene más o menos siempre el mismo contexto macroeconómico, sea chino, sea de Estados Unidos, o sea de Brasil, más o menos tiene lo mismo. Nosotros acá pasamos de Alberto Fernández a Milei, sin escalas, por ponerte un ejemplo reciente. Total. Entonces yo digo, bueno, flaco, o sea, y si además me atrasás el tipo de cambio, bueno, entonces no es fair play. No, y si lógico. me obligás a vender el dólar, si exporto, no es fair play. Y si tengo que lidiar con sindicatos, con que Moyano te hace un paro de transporte, que en China no lo haría, porque a Xi Jinping Moyano no le dura un round. No, entonces, me imagino que no. Bueno, pero, ¿entendés lo que te digo? Total. Pero ahí también, ¿por qué decidiste meterte en ese barro, entre comillas, teniendo en cuenta que durante décadas vos te dedicabas, eras bien bolsero, comprabas y vendías acciones y recién en los últimos 15, 20 años decidiste meterte de lleno en controlar todas estas empresas? Sí, bueno, yo tuve una etapa, yo siempre estuve en economía real Ok, en paralelo. y en paralelo. Okay.
y en la bolsa. O sea, yo fui presidente de Petroquén, Claro. la compañía de Shell y YPF durante 16 años, petroquímica. Antes había trabajado muchos años en Indupa. Ahí sumaste toda la experiencia. En compañía, Claro. estuve en el directorio. O sea, yo estuve siempre en economía real. Lo que pasa es que mi familia, la compañía cotizaba en la bolsa. Mi primer trabajo, casualidad, compañía con cotización en bolsa. Indupa era una superacción, una compañía, además, una compañía extraordinaria como empresa. Comercial del Plata, Morixe, todas compañías con cotización. Entonces, a mí el bichito de la bolsa, yo lo tuve siempre y siempre tuve alguna ficha ahí. En algún momento con unos amigos tuvimos una sociedad de bolsa cuando todavía no existía la sociedad de bolsa. En realidad éramos copropietarios de la acción de mercado que tenía un socio nuestro, que era la gente. Ok. Era fines de los 80, principio de los 90, para dar una idea de época, una época con muchísima volatilidad y muchas oportunidades, por lo tanto, pero yo tuve siempre mi trabajo en la economía real, digamos. Perfecto. ¿Sí? ¿Y hay oportunidades hoy en la bolsa, pensando también en que la cantidad de cuentas comitentes creció, creo que como nunca? Hacía mucho que en la Argentina no se veía a tanta gente decir yo tengo acciones o yo compro bonos. Es algo que realmente, de alguna manera, democratizó el mercado en los últimos meses, en los últimos años. ¿Notás que hay oportunidades en base también a tu experiencia de tantos años en la bolsa? Yo creo que sí, hay siempre, hay que mirar muy bien, porque depende de las compañías, tenés compañías cómo se maneja cada compañía, hay que mirar muy bien. Cómo tratan al minoritario, no solamente que la compañía gane plata y esté muy bien manejada, que también tenga alguna sensibilidad sobre entender que el minoritario es un señor que en lugar de poner la plata en dólares o poner la plata en un plazo fijo o en cualquier otra inversión, decidió comprar acciones de tu compañía y que ese capital es un ahorro que tiene que tener una retribución. Entonces, salvo que sea, por ejemplo, en el caso de las dos compañías de las que yo puedo hablar con más propiedad, Comercial del Plata es una compañía holding que tiene un estado de situación, una madurez ya, que paga dividendos en efectivo. Morixe está en una etapa de mucho crecimiento, entonces una compañía que reinvierte prácticamente el 100% de lo que genera. Claro. Es difícil que vayas a tener un dividendo en efectivo en Morixe, pero vas a tener mucho crecimiento en Morixe. Exacto. Probablemente el tamaño de Morixe de acá a 5 años sea el doble. Medido Hoy está facturando. Y alrededor de 100, 110 millones de dólares por año. Cuando la compramos en el 2017, 7 años, estaba alrededor de 6, 7 por año. Claro. En una economía que no creció. Porque Sí, fuiste 2017 comiéndole mercado a competidores. No había crecido, pero nosotros comimos mercado a competidores y exportamos un 25% de la facturación. Y ahora estamos focalizados, tanto en las empresas comerciales de plata como Morixe, en seguir creciendo y principalmente en crecer, pese a que, como he dicho, los que generan dólares en Argentina han sido históricamente castigados durante los últimos 100 años, como yo creo que la salida de Argentina tiene que venir por el lado de generar dólares de exportación, no dólares de endeudamiento, porque también lo que ha pasado de Martínez de Oz en adelante es que las épocas de dólar barato han sido dólares de endeudamiento, han sido épocas donde la Argentina se endeudó, le dieron la tarjeta de crédito sin límite, emitió dólares o emitió pesos contra dólares, emitió bonos en dólares y un día le sacaron la tarjeta de crédito y voló por el aire. Fin de la convertibilidad, fin de Martínez de Oz, fin de Macri, todas esas. Vos tuviste gobiernos que atrajeron inversión extranjera, pero fue inversión más bien financiera o de endeudamiento, y que cuando vieron que las promesas no se cumplían, salieron corriendo y generaron una crisis. Y después tuviste gobiernos menos afectos al capital externo, con un discurso menos atractivo, como puede haber sido el gobierno de Alberto Fernández o los gobiernos de kirchneristas, que le han ladrado al capital extranjero era mala palabra, entonces no venía plata afuera
Y entonces, bueno, el país no tuvo inversión pues no tiene ahorro. Lógico. Y lo que has tenido es, para cerrar un poco el concepto del capitalismo sin capitalistas, y la inversión típica si vos mirás los balances de las compañías argentinas, las que han crecido mucho, es licuación de deuda. Eso, que el Banco Central o que los ahorristas en alguna de estas explosiones le licuaron la deuda al que logró tener deuda en pesos. Entonces se licuaron los ahorros, se licuó el balance del Banco Central y alguien se apropió de ese capital teniendo una compañía más grande, pero en realidad no puso plata de su bolsillo. Totalmente. A eso le llamo yo el capitalismo sin capitalistas. Y está repleto el empresariado argentino. Vos ahí, ¿qué vínculo tenés con, entiendo que, por ejemplo, con Eurnequian, ahí tenés un vínculo directo al ser socio 70-30 en la Compañía General de Combustibles? Es una empresa, también para que la gente entienda, estamos hablando de una empresa que factura cerca de $1.000 millones al año, digamos. Sí. Y en ese sentido, también pensando en la relación que tiene Eurnequian con Milei, ¿hay una línea directa? ¿O Eurnequian habla de Milei o de qué puede llegar a ser este gobierno con respecto a todo esto que vos bien describís, que Argentina tiene que cambiar de una vez y para siempre su bueno, destino? en el caso particular, nosotros tenemos una buenísima relación con nuestro socio de Corporación América. La verdad que las veces que yo he estado con Eduardo, para mí es una oportunidad de aprendizaje enorme, porque aparte es un tipo con una cultura general y planetaria, porque él te habla del mundo, sabe lo que está pasando en el mundo. Yo creo que todos, digamos, o la gran mayoría de la gente que tiene inversiones en Argentina quisiera tener un contexto económico más competitivo, porque al final esa economía cerrada y regulada, por ahí es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque vos podrás, por ejemplo, si vos mirás, yo hablo de compañías, por ejemplo, públicas como son las que yo soy accionista, no han tenido malos balances con el gobierno anterior, pero no es la manera que tu compañía vaya a valer. Claro. O sea, a la larga tu compañía puede ganar plata un año, o porque logró tener algún crédito que se licuó porque hubo una devaluación, o porque hubo un control de precios, pero de alguna forma lograste mantener un margen, pero no es la forma que tu compañía va a poder crecer en serio a largo plazo, porque cualquiera de afuera que la mira dice, bueno, vos estás ganando plata porque la tasa es negativa, o porque te dieron un precio en el control de precio un poquito mejor, entonces tenés un activo que no se va a valorizar, entonces no es lo que vos querés. En un país que funciona bien y donde las reglas de juego más o menos son confiables para el resto del mundo, vos tenés un activo que va a valer mucho más. Entonces yo creo que todos en el fondo quisiéramos que cambie. Total. ¿Cómo medís ahí, ya en el rol bien de empresario, estos dos mundos, digamos? El hecho del negocio operativo y se genera ganancias y demás, y por otro lado la evaluación de las empresas. Yo me acuerdo, hace un par de años siempre se decía que Sociedad Comercial del Plata nunca pasaba los $2 la acción, y hoy vale, no sé, 200 y pico, no sé cuánto está la acción hoy exactamente, pero ha subido considerablemente. Es una empresa, se vale 550, 600 millones de dólares. ¿Cómo en tu cabeza ya como empresario, digo, también te criaste en una familia de empresarios, entonces el hecho de hablar de dinero, de invertir, de los retornos, es algo que lo tenés incorporado, entiendo, pero ¿cómo conviven en tu cabeza esas dos cosas? Bueno, yo creo que es muy personal, depende mucho de cada persona. Yo creo que soy un convencido que en Argentina, yo diría que 90% de la gente que está en la economía real, grande o chico, desde el que tiene una pyme, un kiosco, un taller o una empresa más importante, en realidad lo tiene porque le gusta lo que hace. Yo soy un convencido que no hay un análisis económico financiero. O sea, yo no hago una cuenta de cuánto vale la compañía, vale mucho más ahora que antes, porque en definitiva en el fondo son valuaciones
que vos no tenés la plata ahí, la tocás, la sacás. Vos hacés lo que te gusta, tenés proyectos. Bueno, ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a crecer. En la medida, el hombre es la medida de todas las cosas, como se decía en el Renacimiento. En la medida que tengas la suerte más o menos para lo que a vos te gusta, tener lo suficiente, después de ahí para arriba no te cambia mucho tu vida. Hay gente que sí, que tiene avión privado y quiere tener el último modelo y si puede se compra el otro mejor y compite, pero no es la mayoría. La mayoría me parece que hace las cosas por pasión. Yo lo que hago lo hago porque me gusta. La verdad que a mí de golpe levantar, yo me acuerdo cuando fui a Benito Juárez, al molino, Sí. la gente me miraba y yo decía, bueno, ¿y cuánto están moliendo? Y bueno, cuando tenemos trigo, que no, pues no nos dan crédito, llegamos a 800, 1000 toneladas por mes. ¿Y cuánto puede moler el molino? Y 10.000. Bueno, cuando lleguemos a 10.000 hacemos un asado. Este loco que viene a hacer acá, claro. Y bueno, y llegamos a 10.000 y hoy molemos más que 10.000 y tenemos 2 molinos más trabajando para nosotros y tenemos 3 líneas, teníamos una línea de envasado, yo me acuerdo porque era melliza mía de 1957, la línea de envasado, la de paquetito de harina, que podía llegar con suerte a envasar 700 toneladas por mes, 700.000 paquetitos. Sí. Nosotros hoy tenemos una capacidad que yo invertí antes de la pandemia, y eso fue suerte, porque no es que hubo visión de nada, y hoy yo compré 3 líneas en Alemania de envasado y las puse en 3 lugares distintos para llegar a todo el país con la marca y tener distribución nacional, y sobre la harina, que es un gran carrier que te permite abrir cuentas Total. de clientes, porque no hay ni un almacén en medio del campo que no tenga un paquete de harina, y sobre la harina le puedes vender otros productos, y nosotros hoy tenemos una capacidad de 12 millones de paquetitos por mes. Tremendo Y en eso. la pandemia llegamos a vender 8 millones de paquetitos, que la gente hacía el pan en su casa. Claro. Y si no nos hubiéramos preparado, no hubiéramos podido hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas son satisfacciones que están mucho más allá de la plata. Totalmente. Bueno, pero ahí la satisfacción, digamos, también, esto que yo marcaba en los últimos 20 años, si querés, o desde tus 50 hasta ahora, el salto que pegó todo el holding que ahora controlás, eso también de alguna manera es algo que hablas con tus hijos, es algo que con tus amigos, viniendo de, como siempre rescato, de esa familia industrial, de decir, che, ahora otra vez tenemos una empresa alimenticia, porque es así, más todos los otros negocios en los que estás. ¿Hay algo ahí de ese salto que se dio en los últimos 15, 20 años que te regocija de alguna manera? No, es una satisfacción, pero no deja de ser también una gran responsabilidad, porque trabaja un montón de gente y siempre, digamos, depende también mucho, es la personalidad de cada uno. Yo nunca me metí en negocios en donde si salía mal dejaba un tendal, pero eso me limitó mucho el crecimiento, porque obviamente si vos te metés y decís, bueno, me endeudo y si me sale mal me concurso y veo cómo la piloteo, bueno. Entonces por ahí en la medida que vos tengas crédito, hay épocas que te podés jugar muy por arriba de tus posibilidades. Lógico. Pero la verdad que a mí, para mí hay algo que vale mucho, que es tu reputación. Entonces el nombre vale. Yo eso en mi casa siempre lo escuché. Entonces como que nunca me metí en nada que si yo tenía que cerrarlo porque salía mal dejaba un tendal, pero entonces tampoco pude hacer nunca operaciones. Vos me dirás, bueno, pero son empresas grandes, sí, está bien, pero yo no tengo, por ejemplo, Comercial de Plata no tiene deuda, Claro. hoy en día. Morixe prácticamente no tiene deuda, pues yo tengo una empresa en La Rioja de alimentos, de aceitunas, que le compré en su momento a Samuel Lieberman, también en pésimas condiciones, que no tiene deuda. Entonces, yo, digamos, he sido muy prudente en ese sentido, y bueno, sí, es una gran satisfacción ver que pudiste
rescatar una cantidad de activos que probablemente si no hubieran terminado siendo empresas que... Estoy seguro que hay un montón de empresas que se cerraron porque no apareció un loco que vio algo y que vio alguna lucecita al final del túnel, pues eran empresas que estaban en el mercado. Total. ¿No? Que yo tuve la primicia y me quedé primero. No las quería nadie. Claro. ¿Qué estás viendo ahora puntualmente? ¿Hay chances de que Sociedad Comercial del Plata engrose, digamos, su portafolio? En su momento me acuerdo que tuviste un evento de liquidez espectacular cuando vendiste Metrotel. ¿Hay algo de eso, por ejemplo, lo pienso corto, mediano plazo, con CGC? Quizás salir de CGC y con esa liquidez meterte en otros negocios. Bueno, CGC tiene unas áreas, Sí. una concesión en el sur, en Santa Cruz, cerca de lo que sería el oeste de Santa Cruz, que se llama Palermo Aike y que está identificada potencialmente como una segunda vaca muerta que puede ser entre un tercio y una mitad en potencial para shale oil y shale gas. Se están haciendo exploraciones con YPF para ver realmente ese potencial de producción de gas y petróleo, cuál es. Y CGC a su vez ya tiene colocados bonos, hace años, muchos años que coloca bonos en Estados Unidos, y una posibilidad es colocar acciones de CGC en Estados Unidos y en Argentina también. Ok, hacer la oferta pública. Hacer una oferta pública. Eso va a depender del contexto argentino, básicamente, que sea favorable a la colocación de una acción argentina. Lógico. Para eso, imagino yo que lo que se ve es cómo está el riesgo país, cómo está visto, si hay apetito por los activos argentinos. Si eso ocurriera, Comercial del Plata se reuniría con parte de eso, probablemente una liquidez lógico importante, y nosotros lo que estamos es en seguir creciendo, pero principalmente en negocios de exportación o inclusive invirtiendo en la región en alguna empresa, como hicimos con Morix el año pasado, compramos una empresa en Uruguay, sí. Que factura alrededor de $12 millones por año. Estamos siempre mirando, pero te diría que estamos más orientados a lo que es generar dólares. Perfecto. En todas las empresas. Y en las que tenés, y en otros segmentos también estás atento, entonces. Sí. Si aparece una oportunidad, podés llegar a comprar porque es una empresa sana que tiene la posibilidad de hacerlo. Sí. CGC, ¿cuánto vale hoy aproximadamente? Si hay que ponerle un piso, ¿es una empresa de más de $1.000 millones? Bueno, CGC ha colocado ha tomado con Dow Chemical un préstamo, sí, que fue informado en su momento. Pero hace más de un año, ¿no? Hace más de un año, donde hay una cláusula que le permitiría a Dow Chemical convertir su crédito en acciones, y se toma, lo que está establecido es que se tome una evaluación independiente o, si mal no recuerdo, entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, la mayor de las dos. Con lo cual ya ahí tenés una evaluación piso. ¿Qué sería? Que estaría en el orden de los 1.000 millones. De los 1.000 millones de dólares. No recuerdo bien si la cláusula te da para 1.000 o 1.200. Está presentado en la Comisión de Valores. Interesante. Bueno, también un gran activo. Hay 3 preguntas para cerrar, Ignacio. Una tiene que ver con el hecho de Sociedad Comercial del Plata y los Soldati. ¿Siguen siendo socios? Que es una pregunta que a veces me hacen en Twitter cuando publico algo de... Sí, la familia Soldati mantiene alrededor de 4% del capital. ¿Y tiene una participación activa? Las RAM son originalmente la generación de Santiago, que fue mi predecesor como presidente de Comercial del Plata. Eran 5 hermanos, sí, incluyéndolo a él. Entre esas 5 ramas, de las cuales, salvo Santiago, los otros 4 ya no están, tienen 4% de la compañía. No tienen una participación activa. Para nada. No. Después, ¿invertiste en el exterior o invertís en el exterior parte de tu patrimonio o está todo concentrado en Argentina? No, yo tengo, bueno, ya hace más de 20 años tengo algo de propiedades tengo campo en Uruguay, hace más de 20 años, desde la década del 90,
y tengo algo de propiedades en España, pero no tiene... Más recreativas, digamos. No tiene entidad frente a lo que es el valor de las compañías Okay. de Mauricio, comercial. Eso porque muchas veces hablamos en distintos streamings o en Twitter, digamos, donde yo siempre sigo todo lo que tiene que ver con las empresas familiares argentinas, cómo diversifica un portafolio una persona ya de alto patrimonio, el tema del riesgo argentino, etcétera, pero lo haces de esa manera, casi, digamos, menor, el 80-90% del patrimonio está en Argentina. Sí, sin duda. Y para cerrar, pensando en la transición generacional de una familia como los Noel, que desde 1847 están en Argentina haciendo negocios, tus hijos trabajan en la compañía, están involucrados, hubo un protocolo ahí familiar para incluirlos en todos los negocios. Protocolo, al menos por ahora no hay, pero trabajan, pero yo te diría que trabajan con... Básicamente yo creo en el mérito en la vida, en todos los ámbitos. Creo que cualquier persona básicamente tiene que valer por el mérito, por sus méritos, por sus esfuerzos, y no por... O sea, no tengo nada en contra de las monarquías, pero me parece un anacronismo. O sea, que alguien por la sangre pueda tener más derechos que otros. Y eso aplica en todos los campos de la vida, con lo cual... tienen bueno, hay uno que está estudiando en Estados Unidos, en Columbia, y los otros dos tienen sus trabajos que están acordes a sus talentos y capacidades, y que si no lo tuvieran ellos, yo tendría que tomar una persona que ocupe ese rol, claro, obvio. O sea, y básicamente creo que para que alguien sea, primero que creo que te sirve muchísimo conocer a las compañías participando de la operación. Yo las compañías cuando las compré me involucré a todo nivel, entonces y a mí me sirvió mucho después cuando dejé de estar involucrado en el día a día, conocer a las personas, la gente te da muy buenas ideas en las empresas a todo nivel. Soy muy antijerárquico, me gusta comunicarme con los distintos, con un operario, que tengo confianza, que lo conozco, que lo vi desde el primer día, preguntarle, o sea, en eso no me manejo por los organigramas. Y me parece que entonces para cualquier persona que en algún momento tenga el rol de accionista, porque ahí, bueno, sí, por una cuestión sucesoria, es útil hacer el caminito del trabajo, de conocer todos los niveles de las compañías y las personas, ¿no? Ok. Ahora sí, para cerrar ahí como un tuit, ¿crees que en Argentina vamos a llegar a ver un cambio en el sentido de cómo se ve al empresariado, cómo se ve a la gente exitosa después de tantas décadas donde generalmente está muy vapuleada la imagen del rico, del millonario, del empresario, del generador de riqueza? Bueno, para eso creo que está vapuleada porque hay, como cuando uno generaliza, mete dentro de la misma bolsa ejemplos buenos y ejemplos malos. Hay de todo, porque hay empresarios con méritos y muy rescatables y otros no. Yo diría que para que eso pase, tiene que cambiar la organización económica de la Argentina para estar más basada en que lo que cada uno gane esté en relación a lo que cada uno le aporta a la sociedad, y no que en realidad viene de la época de la colonia, los que tenían el amigo en la aduana o el amigo en Cádiz que le daba el monopolio de algo. O sea, en el fondo, si miramos nuestro ADN, esto viene de la colonia en Argentina. Lo que mantenemos hoy es un régimen con formas distintas, medio feudal todavía, y mientras eso pase, la mirada sobre los empresarios va a ser la del tipo que se enriqueció ilegítimamente. No va a ser buena, y probablemente caigan en la volteada justos por pecadores. Tiene que cambiar la organización económica y que esté todo más ligado al mérito, y que el que las haga las pague. Si te va mal, que te vaya mal, y no que empresario rico y empresa pobre no va. Y desgraciadamente estamos llenos de ejemplos de empresario rico y empresa pobre. Mientras eso siga pasando, la imagen de los empresarios va a ser mala. Muchísimas gracias, Ignacio Noel, por sumarte a Dueños del Mercado, y suscríbanse al canal, tanto a Border como a este nuevo programa Dueños del Mercado.